Buenas tardes. Esto es Estadística para el Planeamiento Educativo, sesión 01. En la clase anterior estuvimos explicando lo que es el uso de la tabla de probabilidad. En la clase de hoy vamos a explicar el valor estandarizado Z, que quizá explicamos eso en la clase anterior, pero no con el rigor que lleva o que conlleva. Yo le expliqué la fórmula Z, pero de una forma sencilla. La fórmula Z va un poquito más allá de lo que le expliqué, porque lleva un factor de corrección, que yo no se lo expliqué para que usted no sienta que es una cosa muy difícil. Pero ahora sí lo vamos a hacer. Entonces, déjenme ver. Ok. Vamos a buscar algo de un pronto aquí. Valor estandarizado. Aquí está. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Deme un momentito para yo copiar unas cuantas cosas que voy a explicar ahora. Como le prometí. Ok, profe. Ok, aquí tenemos el punto A. Son tres cositas, me faltan dos. La tabla la imprimieron, aunque ya no es necesario imprimirla. Ya no es necesario imprimirla con lo que vamos a hacer ahora. Ella no la va a necesitar. Okay. Aquí está todo lo que quiero. Ok. Entonces vamos a presentar pantalla. Ya nosotros explicamos cómo utilizar la tabla. Tenemos aquí un OR. Vamos a buscar la tabla de probabilidad de un prontito. Abrirla aquí. Ahí no se frisa. Ok. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Página 29. Y 150 de Zoom. Ok. Entonces vamos a explicar. ¿Y cómo está? Chulo, ok. Vamos a ver, ¿se ve lo que estoy presentando? Sí. Sí, maestro. Sí, maestro. Ese es uno de los ejercicios que es el que vamos a hacer. Porque yo expliqué eso, pero no lo expliqué como manda. Porque no hablé del factor de corrección. Vamos a buscar algo aquí. Un prontito. Ok. Ya sí. Yo envié la práctica 3.1 resuelta. ¿Están viendo lo que presento? Sí. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Mire. ¿Cómo se busca el valor Z? El valor Z, que se llama valor estandarizado, se busca con esta fórmula que está en amarillo. Z es igual el valor de X menos la media poblacional entre la desviación estándar poblacional. Con esa fórmula, yo busco a Z, ¿verdad? ¿Qué fue lo que no le expliqué? El factor de corrección. No lo expliqué. El factor de corrección es un factor que se utiliza que viene siendo más
y menos 0.5. A eso le llaman el factor de corrección. Más y menos 0.5. ¿Por qué se utiliza el factor de corrección? Porque en probabilidad continua, yo no puedo, déjame buscar la probabilidad de 64. Eso es probabilidad discreta, que me busca la probabilidad de un valor en específico. La probabilidad continua busca la probabilidad bajo el área de una curva. La probabilidad continua busca bajo el área de una curva. Si yo voy a buscar la probabilidad de que sea 64, no puedo buscar probabilidad de 64 porque me va a dar 0. Me va a dar 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo voy a buscar, tal como lo dice aquí, la probabilidad de que sea 1 hora o menos, dice ahí, 1 hora o menos. 1 hora son 60 minutos, ¿verdad? Sí, maestro. 60 minutos. Aquí está el 60 antes que el 64. Entonces, si yo voy a buscar la probabilidad de que sea 60 minutos, yo no puedo buscar la probabilidad desde el 60 hacia atrás. Esa área la que me piden, 60 o menos, es desde 60 hasta la izquierda. Pero ¿qué pasa? Que para yo buscar esa probabilidad de 60 para allá, para la izquierda, yo tengo que abarcar un poquito más a la derecha para que cuando yo busque para la izquierda, me incluya ese 60 ahí. Si yo busco desde lo amarillo, que es un poquito más adelante del 60, para atrás, para allá, para la izquierda, entonces sí me abarca el 60. Entonces eso le llaman factor de corrección o factor de corrección de continuidad. Cuando yo voy a buscar el 60, yo tengo que buscar un chin más adelante para que cuando yo le dé para la izquierda, me abarque el 60. ¿Eso se entiende? Yo creo que sí que se entiende. Sí, 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 Entonces, maestro, sí. si usted quiere y no entendió, tome una nota que diga que cuando diga un valor o menos, quiere decir, cuando diga o menos, en ese caso es 60 o menos, 60 minutos, 1 hora o menos viene siendo para atrás. Entonces usted necesita buscar un chin más de ese 60. ¿Cómo yo busco un poquito más? Yo debo sumarle 0.5. ¿Y cuánto da eso? Eso da 60.5. 60.5. Y ese valor 60.5 es el que yo voy a utilizar en la fórmula Z. Mírenlo aquí en la fórmula amarilla. En vez de utilizar el 60 que valía X, 1 hora, valía 60, yo mejor utilicé el 60.5 para que me abarque el 60. ¿Ok? Entonces yo hago lo mismo. Tenemos aquí la media que es 64. Tenemos la desviación estándar que es 5. Y tenemos X que es 1 hora. Y en vez de 60, como dice menos, voy a utilizar 60.5. Entonces 60.5 menos 64 entre 5 me da negativo 0.7, que cuando yo lo busco en la tabla de probabilidad me da 0.24. 0.2420 me da. Si voy aquí a la tabla de probabilidad y busco negativo 0.7,
Míralo aquí. Me da 0.2420. Míralo al final allá donde está. 0.2420. Entonces, a eso yo me refería con el factor de continuidad. En esta otra, que tengo dos valores, Z está en medio de dos números, del 66, como ahí dice claramente, más de 66, quiere decir que es del 66 hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, como ese es el valor que debo buscar, yo debo buscar un poquito más atrás del 66, que viene siendo el 65,5. ¿De acuerdo? Debo buscar que el 65,5. Entonces, en vez de utilizar el 66, yo utilizo el 65,5 y es el que utilicé aquí en la fórmula. 65,5 menos 64 entre 5 me da 0.3 positivo. Yo busco eso en la tabla y me da 0.6179. La siguiente dice que debo buscar menos de 78 minutos, lo dice ahí, 78 menos, quiere decir que es del 78, si es menos es para atrás. Entonces, para buscar en la tabla, debo buscar un chin más adelante, que viene siendo el 78,5. Le sumo los 0.5 del factor de corrección y entonces tengo que buscar 78,5 para cuando yo lo busque me abarque el 78. Entonces aquí lo dice claro, 78,5 menos 64 entre 5 me da 2.9, que cuando lo busco en la tabla me da 0.9981. Ese valor le resto el valor más pequeño y tengo el resultado final que es 0.382. ¿De acuerdo? Este factor de corrección es el que vamos a utilizar en el examen. Por último, tengo aquí que dice 1 hora o más. Entonces viene siendo 60 o más y a la derecha. Entonces debo buscar un poquito aquí atrás. Viene siendo 59,5. Digo, 59,5 menos 64, que es la media entre la desviación, que es 5, me da negativo 0.9, que lo busco en la tabla y me da un error que tenemos aquí. Como dice más, debo decir 1 menos el valor de la tabla. Cuando dice mayor, el signo, debemos decir 1 menos el valor de la tabla. Si buscamos la tabla con negativo 0.9, aquí, 0.9 negativo, vamos a encontrar que es 0.1841. 0.1841. Entonces, ese Profe, buenas 0.1841, tardes. Una pregunta, por favor. cuando termine ahora. Entonces, restamos a 1 menos 0.1841. El resultado final es 0.8159. Ese es el resultado final de ese ejercicio. Entonces, ahora haga la pregunta que va a hacer. Siempre el resultado de la tabla será el que está en la última columna. No, mi amor. Eso depende de lo que tú estés buscando. ¿Tú sabes buscar en la tabla? Más o menos, hay no mucho, No. pero más o menos. No, usted no sabe. Va a haber que enseñarle ahora entonces. Vamos a cerrar el video y vamos a empezar otro nuevo para explicar la otra parte que le prometí y para explicar cómo buscar en la tabla. Vamos a salir, vamos a entrar inmediatamente. Disculpe, profe. Diga. Usted está grabando, ¿no, verdad? Yo creo que sí, yo siempre Sí. grabo. Ay, profe, sí. Porque para yo